podemos ver los museos y patrimonios históricos de forma subjetiva y singular. Sin embargo, no todos son testigos del nacimiento de una república. Hace muchos años, en todos los pueblos españoles e indios, de sus provincias y jurisdicciones, se fundan hospitales donde curen a los enfermos y se pueda ejercer la caridad cristiana. Aquel dictamen, pronunciado solo 50 años después del descubrimiento de América, hizo que diera un giro impredecible en la ciudad de Valencia, donde 200 años más tarde, el Hospital San Antonio de Padua, construido bajo las leyes de India, serviría como sede para resguardar las acciones que proclamarían y defenderían la independencia de un país contra el poder español, y que más adelante sería testigo del nacimiento de la República de Venezuela. En 1664, Gaspar Matute Villalobos pide un médico que cure en Valencia, y 50 años más tarde nace el Hospital de San Antonio de Padua, que para inicios del siglo XVIII ocupaba toda la manzana, manteniendo fielmente el modelo colonial. Según el Santo Concilio de Trento, establecieron que los hospitales tuvieran capilla y campana. La capilla tenía libre acceso al público y los pacientes podían seguir los oficios religiosos desde sus camas gracias a una reja levantada entre la capilla y la enfermería. Atendían principalmente a pacientes pobres. Los esclavos no eran atendidos debido a que su asistencia dependía de sus amos. Atendían entre 7 y 15 camas según la disposición económica de la casa, que varias veces estuvo afectada por la situación financiera del país, declarándose en varias ocasiones imposibilitada para seguir prestando atención médica, aún con el terremoto de 1812. La historia le reclamaría días de historia y trascendencia. El 26 de marzo de 1812, a las 4:07 de la tarde, inicia el terremoto que casi destruye Caracas, La Guaira y Mérida. La Victoria, Barquisimeto y Valencia, nombrada recientemente capital del país, sufren grandes daños y amenaza con la estructura de la casa. Sin embargo, marca una nueva etapa en los acontecimientos históricos de la misma. Antes de hablar de un monumento como estos, primero vamos a ubicarnos en la época de 1700, cuando se construye como un hospital de la caridad, porque para ese momento el Santo Concilio de Trento determina que todas las edificaciones, o sea, que todas las provincias de India tenían que tener un hospital para la caridad. El Hospital de la Caridad, que se llamaba San Antonio de Padua, es tomado por el Congreso Constituyente de la República de Venezuela, en ese momento que se llamaba la Confederación de los Estados Unidos de Venezuela, decide que la capital, la segunda capital de esa república va a ser Valencia. El Congreso tenía la función en ese momento de legislar, era bicameral, y además era un Congreso, como todo el mundo sabe, con personas que tenían determinada posición económica o de tierra y que tuviera una posición social. Comúnmente eran martuanos los que participaron en ese congreso, como en el caso de Lino de Clemente, de Juan Toro, entre otros miembros de la sociedad caraqueña y valenciana en ese momento, Fernando de Peñalver. Para 1812 ocurre un hecho interesantísimo acá en Valencia, en este sitio, que es la visita de Francisco de Miranda, cercano al 23 de abril, después del terremoto de Caracas, que percutió en Valencia y que derrumbó los listones de caña brava o caña amarga del salón principal, y eso hace que el Congreso Constituyente de ese momento, de 1812, sesione en el patio. Por eso el famoso cuadro que está ahí de Gabriel Atencio, la renuncia de Miranda a la dictadura. Fue la sugerencia de Luis Cubillán que se le colocara el nombre de ese cuadro.
La asistencia vuelve a prestarse en 1821, cuando reabre sus servicios, estando ya consolidada la independencia venezolana. En 1830, el 6 de marzo, el 18 de octubre, se realiza el Congreso Constituyente de Venezuela, donde se separa Venezuela de la Gran Colombia. Esto fue el proceso que se llamó la Cociata. Este acto fue muy importante porque se habla muy mal del general Páez, pero el general Páez lo que hizo fue darle a Venezuela la independencia que había perdido, porque nosotros éramos independientes y luego Bolívar nos hace dependientes de la Gran Colombia. Entonces fui a la capital, en Bogotá. Por supuesto, los venezolanos no estaban contentos. Habían matado a un coronel muy importante en la guerra de Venezuela, que era Infante. Lo mataron simplemente porque les caía mal, porque era negro y había estado en todas las batallas, etcétera y tal. Eso lo sufre el gran valenciano y el gran venezolano Miguel Peña. Entonces Miguel Peña se alía con Páez para lograr la separación de Venezuela de la Gran Colombia. Estos hechos ocurrieron con dolor para los venezolanos. No obstante, en estos espacios se despejó el sendero para la consolidación y la casa presencia el nacimiento de una República de Venezuela libre, independiente y soberana. En 1852 inicia en la casa la Escuela de Medicina, con 30 alumnos para su primera inscripción, que luego ocuparían cargos de suma importancia. Para 1883, Antonio Guzmán Blanco convierte la casa en Colegio Federal de primera categoría y finalmente, en 1892, es nombrada la Ilustre Universidad de Valencia, hasta 1904, cuando Cipriano Castro cierra la universidad bajo pretextos inconclusos, que la historia le reclamará para siempre. A lo largo del presente siglo, la Casa de la Estrella sirvió de sede para otras no menos nobles labores. En 1936 acoge a la Casa del Niño. En 1970 presta servicio entre sus paredes el Hospital Oncológico y una década más tarde funcionaría aquí el Centro de Historia del Estado, teniendo así 3 siglos de historia, mostrando una radiografía particular de la historia de Venezuela.